tiempo que yo quisiera. Entonces, hermanas, pues como están en su casa y nada más Caris tiene que tomar camión, creo. Entonces, pues vamos a tener un tiempito en la palabra de Dios y quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Nos vamos a mover por varios textos, pero el principal es ese. Pero antes de eso, yo quiero hacerles una pregunta, hermanas, que 2 o 3 me contesten y que sean muy honestas en su respuesta. ¿Cuál es uno de los libros que más flojera les da leer cuando tienen su tiempo devocional o cuando están en su lectura bíblica? ¿Hay algún libro que les dé flojera o que lleguen de repente a ese pasaje y digan, chin, como que me dan ganas de saltármelo? Yo sí. Yo ahorita estoy en Job y les confieso que yo dije, no tengo ganas de leer Job este año. Sin embargo, ha sido de mucha bendición. Le compartí a María el otro día porque estamos en el mismo plan de lectura devocional. Entonces le compartía de qué tanta bendición estaba haciendo para mí leer Job. Pero les confieso que este año llegué a Job y no tenía ganas de leerlo. Entonces yo sé que a lo mejor hay algunos libros por ahí que nos da flojera leer. Y yo me imagino que Crónicas es uno de esos. Sobre todo, ¿saben por qué? ¿Cómo empieza el primer libro de Crónicas? Sus primeros 9 capítulos. Si alguien sabe. Muchos nombres, Gaby, genealogía. Muchos nombres, ¿verdad, María? Exactamente. Tenemos ahí la genealogía. Y son 9 capítulos, hermanas, de puros nombres. Entonces llegamos a Crónicas y de repente puede ser así como que, chin, me lo quiero saltar, porque aparte se parece demasiado a lo que ya veníamos leyendo en Reyes y en Samuel. Entonces puede ser así como que no quiero leer Crónicas, me lo voy a saltar, pero ¿qué creen? El día de hoy vamos a aprender acerca de eso. Y en un tiempo devocional fue que el Señor tocó mi corazón respecto a estos capítulos, 2 en particular, y cuando Mari me dijo que si tenía la oportunidad de compartir con ellas, inmediatamente se me vino a la cabeza ese pasaje. Entonces, hermanas, créanme que es de Dios. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios y es útil, incluyendo el Antiguo Testamento, incluyendo Crónicas, incluyendo esos 9 capítulos de nombres que ni entendemos. Si alguna de ustedes en alguna ocasión va a tener un bebé o un nieto o un sobrino, ahí tienen muchas opciones para tener nombres. Pero no solo los nombres indican eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver muchas otras cosas. Entonces, vamos a estar en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 3. Y para conocer un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy, pues es necesario adentrarnos y saber cuál era el terreno en el que estaba Crónicas y las personas que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer un poquito acerca del contexto. Si algunas tienen pluma y les gusta anotar, entonces, pues va a haber ahí unos datos un poquito interesantes. ¿Sale? Primero y segundo de Crónicas son una recapitulación de todo lo que ya ha sucedido en Samuel y en Reyes, dando prominencia especial a los reinos de David, Salomón, esos reyes principalmente. Por ejemplo, en Reyes vamos a ver muchos reyes. En Crónicas no los vamos a ver ya a todos, porque también algo que podemos aprender del libro de Crónicas es que fue escrito después de los 70 años del cautiverio. Primero, segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes fueron escritos antes de los 70 años del cautiverio. Y primero y segundo de Crónicas fueron escritos después del cautiverio. Entonces vamos a tener un panorama más amplio. Primero, segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes estaba dirigido al reino de Israel.
Ustedes no sé si se acuerdan que el reino se dividió, voy a dar un poquito de historia, pero es necesario. Entonces, el pueblo es rebelde, tiene ídolos ajenos, su corazón se desvía del Señor, entonces Dios los castiga y divide el reino. Unas tribus se van al norte y otras tribus se van al sur. 10 específicamente se van al norte y 2 se quedan en el sur. Entonces, los otros 4 libros están dirigidos al reino de Israel, que es el reino del norte. Y Crónicas está dirigido a Judá, que es el reino del sur. Entonces, en Crónicas vamos a ver, digamos, los reyes buenos. Pero ¿saben qué? Ninguno fue bueno. Leyendo Crónicas nos damos cuenta que en realidad ningún rey fue bueno. En Reyes de repente alguno nos lo pone como bueno, pero luego vamos a Crónicas y nos damos cuenta que no. Entonces también por eso es bueno leer Crónicas. Primero de Crónicas es igual a segundo de Samuel, muy parecido. Trata solamente sobre la historia de David. Estos últimos escritos se cree que provienen de una fuente del reino del norte y los 2 de Crónicas de una fuente del reino del sur. Voy a estar leyendo algunas cositas. Crónicas hace énfasis en la historia de Judá y esto es muy importante. Y la adoración del templo. Primero y segundo de Reyes se va a enfocar en el templo y por ahí es por donde va a ir enfocado nuestro estudio del día de hoy. Primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías se cree que originalmente eran un solo libro, no estaban separados. Ahora nosotros lo tenemos separado, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Pero en aquel entonces se cree que todos estos libros eran uno solo, o sea, los 4 eran uno solo. ¿Y por qué, hermanas? Porque todos estos libros fueron escritos precisamente después de los 70 años del cautiverio del pueblo de Israel. El autor tuvo acceso a registros diarios y archivos oficiales. Se cree que el autor de Crónicas es Esdras. Entonces, creemos que Esdras fue quien escribió Crónicas. Entonces, él, guiado por Dios, copió, omitió, añadió aquello que convenía, fíjense para qué, para los fines de su propia obra, de manera que esta parte del Antiguo Testamento tenemos un relato doble. Qué maravilla de Crónicas, porque ya vemos todo el panorama completo, no solo antes del cautiverio, sino ahora después. Tal parece que Crónicas ocupa en primer lugar el reino de David, su linaje y el templo como centro de adoración. Nuevamente vemos que Crónicas se va a enfocar mucho en la adoración, en el templo, en el reino de David y en el Dios de esos pactos. Israel necesitaba conocer, después de estar apartado durante 70 años, fueron personas que ahora están leyendo Crónicas que no vivieron en aquel entonces. Por lo tanto, es que el escriba Esdras es que se da la tarea de recopilar toda esa historia pasada para dársela a conocer a esas nuevas generaciones que vienen con ellos desde Babilonia, porque ellos estuvieron en Babilonia, en Persia. Entonces, para Esdras era muy importante que estas nuevas generaciones conocieran toda la historia del pueblo, todo lo que ellos habían pasado, todas sus bendiciones, pero también todos sus castigos y la consecuencia por haberse apartado de Dios. Entonces es el propósito de Crónicas, que las nuevas generaciones conozcan toda la historia y tengan todo un panorama. Ahorita ya vamos entendiendo un poquito más y cuando ustedes vayan a Crónicas, ya que se les venga a la mente que fue después del cautiverio y dirigido a personas que eran nuevas generaciones. Hermanas, esto me hace pensar en algo. Nuestra historia es importante y dicen los escritos y los filósofos y los historiadores que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Fíjense que Esdras sabía eso. Por eso, o sea, esa frase que ahora los historiadores han establecido, Esdras lo sabía desde muchos años atrás. Él sabía que si el pueblo no conocía su historia, estaba condenado a repetir las mismas cosas que el pueblo había hecho anteriormente. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra historia, de dónde provenimos, quiénes fueron nuestros antepasados, pero sobre todo nuestra historia en la escritura. Es necesario, hermanas, que nosotros nos adentremos y que no hagamos caso omiso de aquellos libros que nos dan flojera. Yo las animo a que cada que ustedes entren a la palabra de Dios, a aquello que les da un poquito de flojera o que no entiendan, que eso les sirva de ánimo para investigar y van a ver cómo todo tiene un color completamente diferente. Entonces, más o menos vamos entendiendo la historia de Crónicas. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, por favor, háganoslo saber. Y este es un estudio, hermanas. Todas podemos compartir. ¿Sale? Ok. Entonces, seguimos aquí. También Crónicas se enfoca mucho en la obediencia. Crónicas se va a enfocar en que abandonar al Señor nos conduce a un juicio y a un castigo. Esdras quería que supiera el pueblo eso, que si ellos abandonaban a Dios, ¿qué era lo que les iba a venir? Juicio y castigo. Estos son los principales temas de los libros de Crónicas. Estos libros demuestran cómo los hechos de la historia se aplican a nuestra vida personal. Otro propósito para leer Crónicas. Todo lo que ahí está se puede aplicar al día de hoy, aunque fue muchos años antes. Y esa es la maravilla de la palabra de Dios. ¿Qué dice ese pasaje tan conocido para nosotros? Toda la escritura que es inspirada. ¿Y qué más? Útil. Hermanas, todo es útil, aunque parezca que esos nombres que tienen que ver ahí, todo es útil. Si Dios lo puso y si Dios lo permitió, es por algo. Entonces, estos son los principales temas. Los hechos de la historia se aplican a la vida personal. En ellos se usa la historia para edificar a los lectores, para exhortarlos a vivir una vida recta y para explicar cómo nuestros eventos del pasado tienen significado en el presente. Hermanas, los eventos del pasado de la escritura tienen significado el día de hoy, se aplican al día de hoy. Primero y segundo de Crónicas se escribe desde una perspectiva de un sacerdote judío, a diferencia de los otros 4 libros, Samuel y Reyes. Ellos son desde una perspectiva de un profeta. Esto también es importante. Esos otros libros son desde la perspectiva de un profeta y Crónicas son desde la perspectiva de un sacerdote. Eso también nos da mucha luz. Primero de Crónicas es un relato de la vida de David. En este libro se aprecia una perspectiva diferente a la que da segundo de Samuel. ¿Saben por qué, hermanas? Porque en Crónicas no vamos a encontrar tan específicamente su pecado. Ese lo vamos a encontrar en Samuel, pero en Crónicas ya no. En Crónicas vamos a ver su obediencia, su adoración y el pacto que Dios hizo con él. Eso también es muy interesante. Primero de Crónicas enfatiza las contribuciones que David hizo a la adoración. Se va a hablar muchísimo del templo, a diferencia de los otros. A la adoración de Dios en Israel. No habla acerca de lo que ya se acentuó en Samuel, como su pecado, como lo habíamos mencionado. Primero de Crónicas no menciona a su autor, pero se cree que es Esdras. Primero de Crónicas se enfoca enteramente en el rey David. La narrativa del trágico fin de Saúl debiera compararse con el escrito de Samuel. Ok. Las proezas del rey David y las de sus hombres cuando él comienza su reinado.
la historia de la reubicación del Arca del Pacto, la soberana provisión de Dios para la familia del rey y la nación. La humildad de David al confesar su pecado es una muestra ejemplar para todos y Crónicas lo resalta. Me gusta eso. Crónicas no resalta el pecado, Crónicas resalta el arrepentimiento. El libro concluye con un resumen muy positivo de los 40 años del reinado de David sobre Israel. La reafirmación del pacto de Dios con David es uno de los pasajes más conmovedores en Primero de Crónicas, a la vez que es un recordatorio para todo el que pone su fe en Cristo, que las promesas eternas de Dios no son nulas por los defectos del hombre. Esto me encantó. Las promesas de Dios no se hacen nulas por nuestros pecados, hermanas. Qué maravilla, ¿no? Y en Primero y Segundo de Crónicas es que lo vemos. ¿Y por qué alguien podría decir? ¿Por qué? Porque ya se nos ha dado la solución a nuestro pecado. ¿Cuál es esa solución? Cristo. El Cordero ha sido entregado. La solución está establecida. Entonces, hermanas, no hay pretexto. El peso del pecado sobre nosotros ya no tiene poder. ¿Por qué? Por la persona de Cristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, es por eso que todo el pecado del hombre no anula las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya mandó a su representante. Y ese representante es Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por Él. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿No nos hemos perdido? Es importante que sepamos todo esto antes de entrar en el tema, hermanas, ¿eh? Perdón por tanta historia, pero ahorita ya casi vamos a terminar esto. El libro de Segundo de Crónicas demuestra lo que la historia tiene que ver con la fe. Aún más, dice lo que la fe tiene que ver con la vida. Está dirigido a las necesidades prácticas de la comunidad. Maravilloso, Crónicas. Está dirigido a las necesidades prácticas de toda la comunidad. Entonces podemos atesorarlo, podemos hacerlo nuestro. ¿Por qué? Porque se aplica el día de hoy. Y las situaciones que ellos pasaron, déjenme decirles, hermanas, que no son diferentes a las que pasamos el día de hoy. Nosotros ahora nos escandalizamos tanto de David, nos escandalizamos tanto de Saúl, pero ¿saben qué? Cada una de nosotras tenemos un poquito de ellos. Todas hubiéramos, yo creo, actuado de la misma manera que ellos si hubiéramos estado en su lugar. Ninguna de nosotras somos mejores. Por eso es que Cristo fue entregado para nuestros. Que enfatiza el templo y la adoración. ¿Ok? Ahí va. Muy bien, entonces ya vimos un poquito acerca de Crónicas. Es un libro de avivamiento intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente estaban muy bien, pero de repente estaban muy mal. Y esa es nuestra vida también. De repente estamos muy bien con el Señor, pero de repente vienen situaciones difíciles y todo se viene abajo, incluyendo nuestra vida espiritual. Entonces, también nos muestra eso, Segundo de Crónicas. El lector es confrontado ante el hecho de que las bendiciones de Dios y los juicios sobre su pueblo están en relación directa a sus respuestas a Él y a su palabra. La obra del Espíritu de Dios es evidente en Segundo de Crónicas, eso también me gustó mucho. La presencia del Señor entre su pueblo en la actualidad es por medio del Espíritu Santo, que mora en el creyente. Y aquí nos vamos a ir adentrando en lo que vamos a hablar el día de hoy. La presencia del Señor en su pueblo en la actualidad es por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente. Creo que ya llegó mi internet, hermanas, déjenme ver si me puedo conectar. Reafirmar la línea de David, del Mesías, el llamado a la relación con Dios y la adoración por medio del templo. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues porque Judá volvía del cautiverio después de 70 años
y necesitaba un recuerdo de su historia para conocer su realidad. Palabras claves: Adán, Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Israel, hijos de Judá, ciudad de David, arca, pacto, casa, templo, corazón, levitas y Aarón. Esas son algunas de las palabras claves. ¿Cuál es el tema principal? Dinastía davídica, templo, bendición de la obediencia y castigo de la desobediencia. Ahora sí, ¿por qué, hermanas, es importante estudiar este tema? Número 1, porque toda la Escritura apunta a nuestro Señor Jesucristo y al nuevo pacto. Eso lo vemos en Juan 5:39. Si alguien me hace favor de leerlo, por favor. Juan 5:39. Estamos viendo por qué es importante estudiar este tema. Sí. Otra hermana que me dice Primera de Corintios 11:25 y otra hermana que me busque Hebreos 10:1. ¿Quién tiene Juan 5:39? ¿Le puede dar lectura, por favor? Yo. Okay. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué es importante estudiar este tema? Porque toda la escritura, hermanas, ¿a quién apunta? A Cristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos este tema y nos adentremos en estos libros. Primera de Corintios 11:25, ¿qué dice? ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Primera de los Corintios 11:25. Sí, Caris, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante estudiar este tema? Porque apunta a nuestro Señor Jesús y al nuevo pacto. Y saben que, hermanas, nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es importante también. Y Hebreos 10:1, ¿qué nos dice? Hermanita, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Y era Hebreos 10:1? Hebreos 10:1, ¿sí? Hebreos 10:1. ¿Ahí hay una palabrita clave? ¿Mande? Ok, voy. ¿Sí, hermanita? Lo voy a buscar. Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La sombra, esa palabra, no la había escuchado, perdón. Sí, la sombra. Entonces, ¿por qué es importante estudiar este tema? Porque todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Por eso, no debemos de saltarnos Job, como yo me lo quería saltar. No debemos de saltarnos las genealogías. No se salten Ezequiel, que es uno de los libros que nos da miedo leer y que no le entendemos. Mejor que ese sea un reto para nosotros, a investigar, a saber qué es lo que significa. Entonces, ahora sí vamos ahí, Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien le quiere dar lectura?
Segundo. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Muy bien, ahí nos vamos a parar un rato. Nuestro punto número 1 es, edifiquemos nuestro templo sobre y en la presencia de Dios. Edifiquemos nuestro templo sobre y en la presencia de Dios. Vamos a leer el versículo 10, de ahí de Segundo de Crónicas 3, el 10 también, por favor. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Dice, Segunda de Crónicas 3:10, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso con edificar nuestro templo sobre y en la presencia de Dios. ¿Cómo luce esto en el Nuevo Testamento? ¿Por qué es importante traerlo a colación? Vamos a 1 de Corintios 6:19. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Quién es ahora ese templo? Nosotros, hermanas. Esto debe de tenernos todo el tiempo de rodillas en nuestro corazón, de rodillas en nuestro corazón, admiradas de saber que ahora la presencia de Dios, ¿en dónde está? En nosotros. ¿Se fijan la importancia que el autor de Segundo de Crónicas le da al templo? Hermanas, esa es la misma importancia que nosotras le tenemos que dar el día de hoy. Tú y yo somos ese templo. ¿Y quién mora en nuestros corazones? Dios. La misma presencia de Dios, toda su gloria, todo su poder, todo lo que Él es, habita en tu corazón y en mi corazón. Dios decidió que tu cuerpo y mi cuerpo fueran morada de Él, de su Santo Espíritu. Fíjense lo interesante, hermanas. Vamos a ver también Lucas 6, 47 al 49. ¿Alguien si me hace el favor de leerlo? Una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Es que tiene rato pero no sabía si me escuchaban. Sí la escuché. Bueno. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. No lo voy a leer yo, es que estaba arreglando esto, pero ahorita lo busco. Si alguna otra hermana quiere leerlo, está bien. ¿Alguien que ya lo tenga me puede hacer favor de darle lectura? Lucas 6, 47 al 49, hermanita. Sí, hermanita, por favor. Dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Muy bien. Aquí estamos hablando de una construcción también, ¿verdad? Lucas está hablando acerca de un fundamento, está hablando acerca de una edificación, está hablando acerca de
de una casa. Entonces, ¿esto a qué nos trae a nosotros? Fíjense muy bien este dato, que leyendo así rápido ni nos damos cuenta de la importancia que tiene. Pero volviendo ahí a Crónicas, al capítulo 1, y recordamos nuestro primer punto, que es: edifiquemos nuestro templo sobre y en la presencia de Dios. Dice el versículo 1, que ¿dónde fue donde edificó Salomón el templo? En la presencia de Dios. En Jerusalén. En Jerusalén, específicamente ¿en dónde? ¿En el monte qué? En el monte Moría o Moraya. Fíjense lo que significa ese monte. Este monte también fue el lugar en donde Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a su hijo. Eso lo vemos en Génesis 22, 41. Donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, es este mismo monte en donde iba a ser construido el templo. También ese templo fue en donde el Señor detuvo la matanza del pueblo de Israel después de que desobedientemente David hiciera un censo. ¿Se acuerdan de esa historia? David hace un censo para ver si realmente toda la descendencia de él era como las estrellas del cielo. Entonces, él se equivoca en ese hecho. Él no debió de haber puesto a prueba a Dios. Entonces, realiza el censo y ¿qué es lo que pasa? Dios envía su castigo. En ese lugar fue el mismo lugar en donde Salomón tenía que edificar el templo. Ya vemos dos cosas importantes. Después de esto es que el rey compra la tierra, después de ese censo, David compra ese terreno para ahí edificar el templo que estamos mencionando. ¿Qué significaba ese templo para ellos? La misma presencia de Dios. Dios se había manifestado a David, Dios se había manifestado a Abraham, a Isaac, en ese templo. Hermana, tu templo tiene que estar edificado sobre y en la presencia de Dios. Tu templo tiene que estar edificado sobre esa presencia de Dios. Eso era lo que significaba ese templo. Cuando leemos rápido, hasta se nos olvida el nombre del terreno en donde iba a ser edificado el templo. Pero ahora todo eso cobra importancia y valor para nosotros. Alguien que me ayude a leer 2 de Corintios 3:18. Y la que lo tenga, ¿le puede dar lectura, por favor? Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En dónde nosotros somos transformados? Dice ahí, ¿en dónde, Angie? ¿Tú que lo leíste? De gloria en gloria, en la misma imagen, Sí. como por el Espíritu del Señor. Al principio, ¿cómo inicia el versículo? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Hasta ahí. Este pasaje viene hablando y hace referencia a cuando Moisés subía al monte, y entonces cuando se presentaba delante de Dios, ¿qué es lo que él hacía? Se tenía que poner un velo. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía. Era tan magnífica la gloria de Dios que se traspasaba hasta el rostro de Moisés. Entonces Moisés, cuando bajaba, no podía ver cara a cara al pueblo, tenía que taparse. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo hace alusión y termina ese capítulo con este pasaje. Ahora nosotros, ¿se fijan cómo el apóstol Pablo también trae el Antiguo Testamento al Nuevo? Y dice, eso que pasó en aquel entonces, ahora nosotros mirando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados. Hermana, esa gloria, esa imagen, esa presencia, ¿sabes qué significa tu tiempo devocional? Tu tiempo a solas con el Señor.
¿En dónde va a ser edificado tu templo? En la presencia de Dios. ¿Y en dónde tú vas a encontrar esa presencia de Dios? En tu tiempo a solas con Él. No hay otra. Necesitamos desarrollar una vida devocional para poder construir nuestro templo. Y la vida devocional significa esa misma presencia de Dios. Cuando yo estoy ahí a solas con el Señor, orando, leyendo su palabra, memorizando, cantando un himno, yo estoy en la presencia de Dios y mi vida ahí está siendo transformada. Por eso la importancia de ese tiempo devocional y por eso el pastor va a recalcar tanto y por eso la hermana que te discipula te va a preguntar cómo está tu tiempo devocional. Porque si nosotros, hermanas, no pasamos tiempo a solas con el Señor, nuestro edificio, nuestro templo se va a venir abajo. ¿Cuál fue la base de ese templo? El monte Moría. Y ese monte representaba la presencia de Dios. ¿Tú dónde tienes que establecer tu templo? Sobre la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? Tu vida devocional. Hermana, si no lo tienes, te animo a que a partir del día de hoy tú busques ese tiempo a solas con Dios, porque tu vida no va a ser edificada fuera de una vida devocional. No pienses que viendo la televisión, no pienses que realizando todas tus demás actividades que son importantes, pero si omitimos eso, hermanas, nuestra vida no va a ser edificada como debe de ser. Y veíamos en Lucas, ¿qué va a pasar después cuando vengan los vientos? Se nos va a caer. Esa vida se nos va a caer. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿de qué va a estar lleno? De pura basura, de pura tontería, de puras cosas que son terrenales y no valen la pena. Entonces, por eso ese dato es tan interesante, ya que nos muestra sobre dónde debe estar edificado nuestro templo. Este monte representaba el lugar donde Dios en algunas ocasiones se había manifestado a estos personajes. Dios ya se ha manifestado a nosotras, hermanas, a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Esto también debe trasladarnos al nuevo pacto, en donde ahora nosotros somos el templo del Señor, la morada permanente de su persona y de su gloria. ¿Podemos entender eso? No. El simple hecho de decirlo es maravilloso. Tú y yo contenemos toda la persona de Dios y toda su gloria. ¿Es importante darle cuidado a tu templo? Dios ponía suma atención en los detalles y aquí lo vemos. Por eso dedica 2 de Crónicas para hablar acerca del templo. Es uno de los temas principales. El día de hoy también es importante. Tu vida y mi vida son ese templo y representan la presencia de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Hermanas, ¿saben qué significa la palabra y aquel verbo se hizo carne y habitó? Cuando yo supe lo que significaba habitó entre nosotros, todo cambió para mí. Y esa palabra en el original significa que vino a ser tabernáculo, vino a establecer su casa, vino a plantarse, vino a quedarse. Él dijo, este lugar me gusta y ahí me quedo. Él estableció tabernáculo en tu vida y en mi vida. El Señor está con nosotros. Qué maravilla, eso debe de ponernos tan felices y de transformar completamente nuestra mente y nuestro corazón, entender estas verdades de la palabra de Dios. La morada permanente de su persona y de su gloria, en nosotros se contiene toda su presencia y es en esa presencia y en esa gloria, es en esa persona de Cristo y en su palabra en donde nuestro templo debe de ser construido y edificado. Por eso es que el versículo 10, ¿se acuerdan que les dije el versículo 10? Se mencionan estos 2 querubines. Estas 2 grandes esculturas dentro del lugar santísimo estaban frente a la entrada del lugar santísimo. Los 2 querubines se ponían a la entrada del lugar santísimo, que es la habitación interior. Así que tan pronto como el sumo sacerdote entraba,
veía estos dos gigantes, guardianes de la presencia de Dios frente a él. ¿Qué representaban estos dos querubines? Cuando el sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, ¿qué era lo primero que veía? Los dos querubines. Y esos dos querubines, ¿qué le recordaban al sacerdote? Lugar santo estoy pisando. Aquí está la presencia de Dios. Aquí mora su gloria. ¿Y cómo debería de entrar el sacerdote? Con un corazón limpio, con un corazón puro, libre de pecado. Porque si no, ¿qué era lo que pasaba? Moría. Caía muerto. Hermana, necesitamos practicar la doctrina del arrepentimiento todos los días. Porque en tu vida hay pecado y en la mía también. Y a cada momento, cada 5 segundos, tu mente vuela. Díganme si no, o soy la única. Nuestra mente vuela. Pecamos aún con el pensamiento. Esos pecados de omisión que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Tenemos que arrepentirnos de ellos. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios mora en mi corazón y no puede haber pecado en su presencia. Yo no puedo permitirme ni una gota de pecado en mi corazón. Pero como yo todavía contengo la naturaleza pecaminosa, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para estarme limpiando constantemente? El arrepentimiento. Hermanas, necesitamos practicar la doctrina del arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios está en tu corazón y en mi corazón. Simple y sencillamente por eso. Por la reverencia que yo le debo a esa presencia en mi vida. Porque yo soy el templo. Seguimos. ¿Vamos bien? Amén. Estos querubines se hacían conscientes de la presencia de Dios. Por lo tanto, él debía de presentarse y dirigir el sacrificio con un corazón correcto. Cuidado, mis hermanas. Edificar tu templo sobre un fundamento extraño. Doctrinas falsas, tu propia sabiduría o la sabiduría del mundo. Cuidado con edificar tu templo sobre el éxito, la fama, el dinero, tu carrera, o las ahora llamadas, y perdón por esto, terapias del corazón. Cuidado de que tú te pongas en el centro. Toda doctrina, toda filosofía, toda enseñanza que pone al hombre como el centro, yo la tengo que desechar. Quita esa enseñanza de tu corazón, hazla a un lado. Les platicaba a las hermanas en la mañana, porque también tuvimos nuestra reunión de damas, que hay un hermano que tiene un video muy chiquito, como de 10 minutos. Luego se lo va a pasar a Mari para que se los pase. En donde dice los 5 libros más tontos que los cristianos hemos leído. ¿Y qué creen, hermanas? Me llamó la atención el título. Entonces, como a mí me gusta mucho leer y tengo libros ahí de hace mucho tiempo, pues yo me puse a verlo. Dije, no vaya a ser que yo ya me chuté uno de esos libros tontos que él llama. ¿Y qué creen? 2 libros que yo ya había leído, el hermano dice, deséchalos. Hermanas, yo todavía estoy así en shock. ¿Cómo nunca me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta que sobre todo una de ellas, esta hermana, desecha la palabra de Dios y pone al hombre en el centro? ¿Saben por qué? Porque es muy sutil. Y va a ser muy fácil que tú y yo edifiquemos nuestro templo sobre esas llamadas terapias del corazón. Mucho cuidado. Todo lo que pone al hombre en el centro, tenemos que desecharlo. Porque ¿quién tiene que estar en el centro? Cristo y su palabra, no más. ¿Verdad? Yo sé que esto es duro, que algunos no están en total y completo acuerdo con nosotros. A mí ahora ya me llaman la Gavita reformada, que nunca lo he dicho, no sé por qué, y particularmente un pastor, pero bueno, al principio sí me pegó. Fue duro para mí que pensara él eso y que hasta cierto punto se alejara un poquito de mí. Pero después dije, ¿se van a alejar de ti por hablar la palabra de Dios? Yo prefiero eso, hermanas,
una de mis chicas en el instituto después me di cuenta que estaba en una situación complicada. Entonces ella fue y habló con alguien, ni me acuerdo quién. Entonces le dijeron a esta muchacha, ve y platica con tu encargada, habla con ella va a saber qué decirte. ¿Y saben qué dijo la chica? No, yo no voy con Gavita porque ella nada más nos habla la palabra de Dios. Ella me dice pura Biblia. Y entonces no quiso venir. Bueno, si la gente rechaza la palabra de Dios, hermanas, ni modo. Nosotros tenemos que seguir compartiéndola fielmente y más que compartiéndola, viviéndola en nuestra vida todos los días, ¿verdad? Entonces, cuidado de edificar nuestro templo sobre un terreno que no es el correcto. Y yo me hice esta pregunta, reflexionemos sobre dónde estoy construyendo mi templo. ¿Mi terreno es el correcto, hermanas? ¿O estoy en un terreno equivocado? Eso cada una de ustedes lo tiene que responder. Vamos a seguir en el lugar que David había preparado. Vamos a leer nuevamente el versículo 1, pero la parte B. Marina, si me puedes ayudar a leerla. Sí, 3.1, pero la parte B. Hoy, Gaby, me distraje porque se andaba descargando mi compu. Perdón. Ahí en segundo de Crónicas, donde estamos, capítulo 3, versículo 1, pero la parte B. ¿Dónde termina la compu? Ajá. ¿En el monte Moria? Ajá, no. Bueno, dice David, en el lugar que David había preparado. Bueno, tengo la versión Las Américas, perdón porque no les había dicho. ¿Cómo dice en la Reina Valera, el lugar que David había preparado? ¿Sí dice igual? Ok. ¿Por qué me detengo ahí? El lugar que David había preparado. Nuestro segundo punto, el primero, ¿cuál fue? Si alguien me recuerda. Edifiquemos nuestro templo sobre y en la presencia de Dios. Muy bien. El punto número 2, edifiquemos nuestro templo con los materiales que ya se han preparado y establecido. El de las diapositivas andaba dormido, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí está. Edifiquemos nuestro templo con los materiales que ya se han preparado y establecido. Hermanas, no tomen otros materiales, ya los tenemos. Ya tenemos nuestro material. El rey David había tenido el deseo en su corazón de establecer el templo, casa, morada para el Señor. Sin embargo, a él no le fue permitido realizarlo. Dios tenía otros planes para David. Únicamente le iba a tocar preparar todos los materiales y dirigir la primera etapa de la obra, tener listas a las personas que iban a colaborar y que se iban a encargar después. David tomó con gracia, fíjense, este no del Señor. Él tenía un buen deseo en su corazón. Sin embargo, Dios, ¿qué le dijo? Aquí me quiero detener, le puse aquí un poquito porque probablemente tenemos buenos proyectos, probablemente tenemos buenas intenciones, pero ¿saben qué? Muy probablemente como a David no nos va a tocar ejecutarlos nosotros. Tal vez la gente que viene atrás de mí es la que va a ejecutar esos proyectos y esos planes. Yo compartía con una amiga, les voy a compartir un sueño que tenemos. Precisamente la esposa de Neftalí es una de mis mejores amigas, Alisa, y Dios la ha puesto muy cerca y con un pensamiento muy similar. Y Alisa y yo tenemos un sueño y soñamos con tener un centro de consejería bíblica. Por una o por otra cosa, sabemos que es difícil porque necesitamos la ayuda de una iglesia y de un pastor que tenga la misma visión que nosotros. Y eso es lo que tal vez ha sido complicado. Entonces yo le compartía, cuando tuve este tiempo devocional, yo le dije, mira amiga, a lo mejor nosotros tenemos muy buenas intenciones,
pero tal vez no nos va a tocar ni a ti ni a mí ver nuestro centro de consejería. Pero tal vez nos va a tocar capacitar y preparar a todas esas personas para que en un futuro se lleve a cabo esa buena obra y ese buen deseo que teníamos nosotros en nuestro corazón. Entonces, hermanas, probablemente no todos tus buenos deseos tú los vas a ejecutar. Tal vez va a ser alguien, y así le tocó a David. David tenía el deseo de edificar el templo, pero a él no le tocó a su hijo. Y a mí me gusta la actitud del rey David. David tomó con gracia este no de Dios. Su hijo llevaría a cabo la obra que su padre había preparado. Hermanas, ya dije aquí vamos a detenernos un poco. Tal vez no todos nosotros vamos a darle manos a la obra. Si bien David no llevó a cabo la obra, sí la preparó y organizó su inicio. David dejó bien establecido el material, las instrucciones y las personas que colaborarían en esto. Vamos a dar un poquito de lectura. Vamos a caminar un poco en el proceso de la preparación. Vamos al primer libro de Crónicas 22. Primer libro de Crónicas 22:5. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Y dijo David: Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le preparé lo necesario, y David antes de Sancia. Ok, entonces yo aquí le puse, hermanas, ¿cómo debía de ser el templo del Señor? Y ahí vienen tres cosas: magnífico, de renombre y glorioso. En ese proceso de preparación, David ya estaba visualizando cómo es que tenía que ser el templo. Magnífico, de renombre y glorioso, ¿verdad? David dejó todo listo y establecido. ¿Cuál es la actitud que Salomón debía de tomar para llevar manos a la obra en este proyecto? Y vamos a ver primero de Crónicas 28. En estos capítulos, a partir del 22 del primer libro de Crónicas, si después ustedes le pueden dar lectura, es toda la preparación del rey David para el templo. Él prepara el instrumento, él prepara los materiales, incluso manda llamar personas de otro lugar al rey Hiram, ¿se acuerdan? Él era el que le iba a ayudar, entonces preparó las personas, él organizó a los sacerdotes, él organizó a las personas que iban a estar encargadas del coro, él dejó todo establecido, todo. Entonces, primero de Crónicas 28, 10 y 20 nos dicen cuál es la actitud que Salomón debería de tomar al construir el templo. Si alguien me ayuda a darle lectura. 28, 10 y luego el 20. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Tú, Caris? Sí. Ok. Dice 28:10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud que debía de tomar Salomón y cuál es la actitud que tú y yo debemos de tomar al edificar nuestro templo? Esfuerzo, valentía, sin temor ni cobardía.
¿Saben por qué? ¿Cuál es la base? Y esto me gustó. Fíjense cómo todo apunta al Nuevo Testamento. Porque el Señor no le fallaría ni lo abandonaría hasta que toda la obra fuera terminada. ¡Wow! Cómo estas palabras también nos remontan al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo menciona en Filipenses 1:6, ¿alguien se lo sabe de memoria? ¿Quién lo quiere decir? ¿Nadie? Muy bien, lo voy a decir. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa que el Señor le hizo a Salomón de que no lo iba a dejar y no lo iba a abandonar hasta que la obra del templo se terminara, hermanas, son las mismas palabras que Dios trae a nosotros respecto a nuestro templo. Tu templo y el mío todavía no se termina de edificar. Y Dios dice que lo va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor va a estar en el proceso con nosotros hasta que partamos a su presencia. Hermanas, no estamos solas en esta edificación y construcción de nuestro templo. El Señor está con nosotros. Es padrísimo saber que toda la Escritura tiene conexión. ¿Cómo un capítulo de Crónicas se iba a conectar con el Nuevo Testamento? Pues sí, hermanas. Los detalles de los preparativos. En este capítulo de Crónicas también vemos cómo es que David deja todo listo para que Salomón lleve a cabo la construcción. También vemos esa hermosa sombra del cuerpo de Cristo. Voy a ir un poquito, acompáñenme y nada más vamos a ir leyendo como el título de cada capítulo en Primero de Crónicas a partir del 22. Y yo le voy a dar lectura a los títulos que yo tengo. A lo mejor van a cambiar un poquito a los que ustedes tienen, pero yo estoy segura que se van a parecer mucho. Por ejemplo, Primero de Crónicas 22, ¿cuál es el título? Preparativos de David para el templo. El 23, fíjense, aquí empieza el cuerpo de Cristo. Cómo todos ellos eran una sombra de lo que ahora tú y yo somos en la iglesia. Organización de los levitas. Luego el capítulo 24, organización de los sacerdotes. Luego el capítulo 25, organización de los cantores. Luego el capítulo 26, organización de los porteros. Porteros y oficiales. El 27, los oficiales del ejército. El 28, instrucciones de David tocante al templo. Hermanas, esto me trasladó al cuerpo de Cristo. Esto me trasladó. Vamos a leer un solo capítulo en donde viene ese cuerpo de Cristo bien establecido. Primera de Corintios, capítulo 12. Y a partir del 4 le voy a dar lectura. Recuerden que tengo la Biblia de las Américas. Hermana, Primera de Corintios, ¿qué, perdón? Capítulo 12. 12, ¿qué, hermanita? 12 a partir del 4. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro le es dada palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación.
Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. David organizó a todo el pueblo, levitas, sacerdotes, cantores, porteros, jefes del ejército. Y ahora nosotros sabemos maestros, pastores, el que pone el sonido, el que limpia y acomoda las sillas, los que salen a evangelizar. ¿Se fijan cómo todo es una sombra de nosotros? Por eso es que veíamos al principio, ¿por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué? Porque apunta a Cristo, apunta al nuevo pacto y yo soy parte de ese nuevo pacto. Entonces, si no conozco mi historia, estoy repetida a equivocarme y no llevar a cabo la labor como debe de ser. Me acuerdo que aquí, esta es mi libreta devocional. Y como este estudio fue sacado de un devocional, yo me acuerdo que aquí le puse, déjenme lo busco. Dios decide, Dios asigna, Dios dirige y Dios establece. Nuestra labor y lugar en el cuerpo de Cristo le pertenecen a Él. Como en muchas ocasiones peleamos puestos, peleamos la enseñanza, peleamos el pastorado, peleamos los lugares altos, o yo ¿por qué no tengo lo que ella tiene? O ¿por qué así a ella sí le dieron esto y a mí no? X. Hermanas, Dios ha decidido cuál es tu lugar y cuál es tu labor. Así como vemos aquí que como Dios decidió y organizó a los levitas a través de David, como Dios decidió y organizó a los porteros, organizó a los de la alabanza, así Dios ha organizado la iglesia en donde nosotros estamos y el lugar en el que tú estás sirviendo. Dios ha preparado todo eso. No envidies a la otra o al otro. Tú tienes algo en particular y Dios ahí es donde quiere que tú le des gloria. Voy a decir algo que dijo mi mamá, aunque ella está aquí. Cuando le platiqué que me invitaron a compartir, ella se me hizo muy bonito lo que dijo, porque dice, qué bueno, hija, a mí me da gusto que las inviten, dice, porque cada quien somos destinados para una cosa. Dice, a mí siempre me dicen que yo comparta algo, pero yo no nací para enseñar. Dice, y yo veo que ustedes, es muy fácil para ustedes. Dice, entonces a mí me da gusto que ustedes puedan desarrollar los dones que Dios les dio. Dice, y a mí déjame desarrollar los míos. Entonces, se me hizo muy padre esa parte, porque como con humildad podemos decir, tú eres para esto, yo soy para esto y aquel para esto, pero todos juntos formamos parte de un cuerpo. Y esta obra tan gloriosa que David dejó preparada no hubiera sido posible sin todas esas personas, ¿verdad? Entonces todos somos importantes y tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, hermanas. Así que la próxima vez que tú anheles el don o el talento que la otra tiene, mejor pregúntale al Señor qué es lo que Él te ha dado. Y ahí es donde tú debes de darle la honra y la gloria, ¿verdad? Entonces seguimos con esta edificación, los detalles de la preparación y siguiendo en la línea que ahora nosotros somos el templo del Señor. Mis hermanas, esto nos debe de hacer conscientes que ahora nosotros en la actualidad no podemos establecer herramientas o parámetros para la edificación de nuestro templo. Las bases han sido establecidas. Tenemos una herencia espiritual que se nos ha dejado. Y ahora sí vamos a ver cuál es esa herencia espiritual y esas herramientas sobre las cuales nosotros tenemos que edificar. Vamos a Efesios 2:20. Mari, ¿lo puedes leer, por favor? Caris, ¿puedes leer Hechos 2:24? Y Emma, si me ayudas a leer Efesios 4:2 al 6.
Entonces, ¿cuál es esa herencia espiritual y sobre dónde nosotros tenemos que edificar? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Ok, Efesios 2:20 dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Edificados sobre quién? Sobre los apóstoles, su enseñanza, pero sobre todo, ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. Si tu vida no está edificada sobre el Señor, si no le has pedido perdón por tus pecados, no sé si alguna de aquí sea invitada y no le ha abierto su corazón al Señor, quiero decirte, querida amiga, que es momento de que tú te pongas a cuentas con Dios, le pidas perdón. ¿Por qué? Porque somos pecadores y necesitamos de ese Redentor que vino a este mundo a morir por ti y por mí. Somos pecadores, pero ya hay una solución y debemos de darle gracias al Señor por eso. ¿Cuál es la solución? El sacrificio de nuestro Señor, su sangre derramada en la cruz y su resurrección. Eso es lo que nos ofrece para una vida de pecado como la que nosotros llevábamos también, ¿verdad? Entonces, ¿sobre dónde tiene que estar edificado nuestro templo? Sobre el Señor Jesucristo, pero también sobre la doctrina que los apóstoles nos dejaron. Esa es nuestra herencia espiritual. No hay más. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Únicamente ahí. No quieras ponerle, no quieras quitarle. Esta está completa, es suficiente, tiene autoridad y sobre esta es sobre donde nosotros tenemos que edificar nuestro templo. ¿Qué dice Hechos 2:42? 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es esa doctrina de los apóstoles? Yo hice aquí una pregunta. Vamos a desarrollarla un poquito. Esa doctrina de los apóstoles es la regla de fe, la herencia espiritual que tú y yo tenemos. Como la llamaba el padre de la iglesia, Irineo de León, como aquello que se debe guardar en unidad del espíritu. Un cuerpo, un espíritu, como fuimos llamados también a una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Eso lo vamos a ver en Efesios 4, del 2 al 6. ¿Emma? Sí, claro. Dice, desde el 2, ¿verdad? 2 al 6. Sí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Esos son los preparativos que a nosotros se nos dejaron. La iglesia tiene una fe. Esta única fe es, en pocas palabras, Jesucristo nuestro Señor. La única fe se expresa también en un solo cuerpo que somos todos juntos. Yo pertenezco a otra iglesia local, ustedes son parte de una iglesia local, pero juntos formamos un cuerpo en Cristo, que un día vamos a estar todos allá. Allá no va a haber diferencia de iglesias, diferencia de denominaciones, sino ¿cuál es el que nos va a unir? El Señor Jesús, que es el sello que está en tu corazón y en mi corazón. Entonces, esa única fe expresada, la cena del Señor es otra de las bases que los apóstoles nos dejaron y fundamentos que nos dejaron. La doctrina de los apóstoles contiene una fe, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un bautismo, eso también es parte. La resurrección de Cristo es parte de la doctrina de los apóstoles. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con su labor, pero sabemos que todos
siendo personas y siendo Dios mismo, ¿verdad? La doctrina apostólica se caracteriza por el conocimiento de que el Padre es sobre todos y en todos. También, parte de la doctrina de los apóstoles, creemos que Cristo vendrá por segunda vez. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero esa es parte de la doctrina de los apóstoles. La iglesia que está desposada con Cristo espera a su novio, ¿verdad? Y las que están casadas entienden eso. ¿Qué se siente esperar ese día? Hermanas, tú y yo estamos esperando una ceremonia más gloriosa que el día de tu boda, déjame decirte. Mucho más gloriosa. Y eso también es parte de la doctrina de los apóstoles. La resurrección de los muertos también, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, que es condenación. Entonces, queda un poco claro cuál es la doctrina de los apóstoles sobre dónde tiene que estar edificado mi templo. No le pongas más, no hay necesidad, no tienes que investigar más, ya está establecido sobre dónde tenemos que edificar nuestro templo. Emma, y si nos ayudas a poner esa diapositiva para recordar del punto 2. El punto 2, por favor, ahorita vamos a dar parte al 3. Edifiquemos nuestro templo con los materiales que ya se han preparado y establecido. ¿Ok? Aquí están los pasajes que vimos y sobre eso es donde tiene que estar nuestro templo. Vamos al punto número 3. Estos son más cortitos, los otros representaban un poquito más. Ya esto es más ligerito y ya casi vamos a terminar. El punto número 3. Adornemos nuestro templo. ¿Nos gusta el adorno? ¿Nos gusta tener nuestra casa bonita? ¿Nos gustan las plantas? Yo sé que a Marina, a Caris, a Elvis, a todas ustedes, porque las conozco poquito más, ¿les gustan las plantas? ¿Les gusta tener su casa muy bonita y adornada? Hermanas, el adorno del templo es importante. Una construcción no luce sin el adorno. El adorno es parte esencial del templo, es parte esencial de la construcción. La construcción en sí no vale nada si no la enjarramos, si no la acomodamos, si no le damos esa vista bonita para que los otros quieran venir, ¿verdad? Y digan, ¡wow! ¡Qué bonita casa! Pues vamos a hablar acerca del adorno de nuestro templo. ¿Cuál debe de ser ese adorno? El adorno es parte esencial de la construcción. ¿Sale? No sé si ya notaron los versículos, ahorita vamos a ir desarrollándolos. Para que si quieres, Emma, ya quitamos la presentación. Ok. Todo el interior del templo estaba cubierto de oro, mis hermanas. Había oro por todas partes. Hermanas, el adorno es parte esencial de nuestro templo. El adorno es lo que hace lucir una construcción. Sin el adorno, esta queda incompleta y hasta cierto punto la hacemos poco atractiva. Dios le da importancia a esos pequeños detalles y en muchas ocasiones esos pequeños detalles son los que harán la diferencia. Voy otra vez a mis notas del devocional de aquel día. Y le puse aquí, Salomón se esmeró en cada detalle de la construcción y decoración del templo. Y es como si en cada detalle expresara su amor, admiración, devoción y reverencia. Si tú no adornas tu templo, no estás mostrando devoción, admiración y reverencia. En esos pequeños detalles, en ese oro en las paredes, en el piso, en los utensilios para comer, todos eran de oro. Vamos ahí a nuestro pasaje clave en 2 de Crónicas, capítulo 3. Y voy a leer del 4 al 9.
El pórtico que estaba frente al templo tenía la misma longitud que la anchura de la casa, 20 codos y la altura 120. Lo revistió de oro por dentro y por fuera. Recubrió el salón principal de madera de ciprés. Lo revistió de oro fino, nuevamente vuelve a decir. La adornó con palmas y cadenillas. Adornó además la casa con piedras preciosas. Y el oro era oro de Parvaim. Era un oro muy fino en aquel entonces. También revistió de oro la casa, las vigas. ¿Quién reviste de oro las vigas de la casa? Los umbrales, las paredes, las puertas. Esculpió querubines en las paredes. Yo sé que Caris tiene ahí atrás en su pared algo que ha puesto muy bonito. Ah, pues en el templo también hicieron adornos en las paredes. Hizo asimismo la habitación del lugar santísimo. Al final dice, la revistió de oro fino. ¿Cuál es la conclusión? Que nuestro adorno es importante. Todas traemos aretitos, algunas nos ponemos las pulseras, el anillo, nos adornamos, ¿no? Yo pienso que la mayoría llegamos aquí, nos pusimos poquito rímel y las chapas y todo, ¿no? Mi mamá nos dice, hijas, aunque sea una rayita. A ella le gusta que nosotros andemos adornadas, entonces, aunque sea la rayita nos ponemos. ¿Es importante el adorno, hermanas? Tu casa. ¿Les gusta tener su casa bonita? ¿Les gusta que luzca? Que la gente cuando llegue se siente bien y diga, mira qué padre ese florero, esas carpetas, etcétera, ¿verdad? Todo el interior del templo estaba cubierto de oro. Había oro por todas partes. Hermanas, el adorno es parte esencial. El adorno es lo que hace lucir. Siguiendo esta línea, entonces, que ahora nosotros somos el templo del Señor y morada de su presencia, veamos esa vida que se mantuvo siempre adornada. Y es nuestro mayor ejemplo. Tal era el interior de Cristo. Vamos a ver a Mateo 11:29. Luisa, ¿lo podrías leer? Mateo 11:29. Sí, claro. Estamos hablando del interior del templo, ¿verdad? Cubierto de oro. Ok. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo era el interior de Cristo? Esa vida siempre adornada. ¿Qué era lo que lo caracterizaba? Manso y humilde. Hermana, las cualidades de carácter son ese adorno en ti y en mí. La mansedumbre y la humildad. Ahorita vamos a ver otros pasajes. En su exterior no había belleza deseable, ¿verdad? ¿Cómo quedó nuestro Señor? Y lo vemos en Isaías 53:2. Dice que no había aparecido, que no era hermoso. Sin embargo, su interior, ¿cómo era? Perfecto, glorioso, puro, santo, amable, bondadoso, lleno de perdón, de amor, de misericordia. Eso, ese adorno es el que tiene que caracterizar tu vida y mi vida. Así que la gloria de la iglesia es lo interno. Salmos 44:13. ¿Alguien que me ayude a leer Salmos 44:13? Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. ¿44:13? Sí. ¿Sí? Okay. Salmo 44:13, sí. Bueno, dice, ahí habla más como de cómo hemos sido como escarnio, ¿no? Pero dice que la gloria de la iglesia es interna y en el hombre oculto del corazón. Entonces, vamos a ver algunos versículos en el Nuevo Testamento que nos ilustran lo siguiente.
Vamos a leer Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Angie, ¿tú quieres leerlo? Sí, hermanita, permíteme. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. ¿Cuál es ese adorno que nos debe de caracterizar en nuestro hombre interior? Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Ajá. ¿Sí? Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Hasta allí? Muy bien. La Biblia Reina Valera traduce adorno como ornato. Aquí las Américas sí lo traduce como adorno. Entonces dice que el adorno incorruptible, ¿cuál es? El de un espíritu tierno y sereno, que es precioso a los ojos de Dios. Un espíritu tierno y sereno. Hermanas, ese es tu adorno. Si tú no tienes un espíritu tierno y sereno, no estás mostrando, ¿qué dijimos? Reverencia. ¿Qué otra cosa dijimos? Aquí lo anoté. Reverencia, admiración y devoción. Eso es lo que nosotros mostramos cuando nuestro hombre interior luce un espíritu tierno y sereno. Dice que es de gran estima a los ojos de Dios. No tu bonita ropa, puedes traer la ropa mejor, la mejor marca, no sé, los mejores zapatos, los mejores aretes. Pero si tu corazón no se caracteriza por ser tierno y sereno, todo tu demás adorno delante de los ojos de Dios no es valioso. A lo mejor la gente y el mundo lo va a poder admirar, pero Dios lo va a desechar. Y nosotros lo que queremos es que Dios valore nuestra vida. Entonces, para Dios es valioso un espíritu tierno y sereno. Y también habla acerca de la sumisión. A las mujeres particularmente nos cuesta esa palabra. Y quisiéramos arrancar todas las hojas de la Biblia en donde viene, ¿verdad? Pero dice que porque así también se adornaban en Cristo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, a sus papás, a sus pastores, a sus líderes. Qué triste, hermanas, qué triste. Es ver que hay mujeres revoltosas que se ponen en contra, que están todo el tiempo quejándose y yendo en contra de lo que la autoridad ha establecido. La sujeción también es parte de nuestro adorno. Y eso es lo que debe de caracterizar nuestro templo. Otra parte del adorno lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Y no sé si Fabi quiera leer. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Entonces el adorno también son nuestras buenas obras, hermanas. Ahí claramente dice, a mí no me importa tu atavío externo, no me importa tu vestido, no me importa tu peinado. Lo importante son tus buenas obras delante de los hombres, pero también delante de los ojos de Dios.
Me recuerda el Proverbio 3, que dice, le recomienda el padre a su hijo, átalas, esas indicaciones, ¿verdad? La instrucción dice, átalas en el cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón y hallarás gracia, ¿qué le dice? Y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Entonces, ese adorno también nos ayuda a tener un buen testimonio delante de las personas que están alrededor de nosotros. Pero sobre todo, el mejor testimonio que vamos a tener va a ser delante de la presencia de Dios. Y esa debe de ser nuestra meta. Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Mari, si lo tienes, por favor. Sí. ¿Qué dice Mari? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy bien. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sopórtate. Pon en tu mente ahorita, yo sé que hay una hermana que no soportas, una vecina, alguien. La Biblia nos llama que la soportemos. Y ese es el adorno. Soportándonos, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Dice el 14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Hermanas, aquí hay una lista de adorno. ¿Tenías duda de cuál era el adorno? ¿No sabías ahora qué ponerte? Pues esta es tu vestimenta. Aquí está tu outfit de todos los días. Este es tu vestuario de todos los días. Repásalo, mi hermana. Yo necesito, de verdad, yo, Gaby, necesito repasarlo en mi corazón todos los días y traer a mi memoria Colosenses capítulo 3. Esos versículos en donde me dicen, ámalo, ámalo. Es que me hizo, me dijo, ámalo, vístete de amor. Es que yo no hago, sé paciente, sé amorosa, sé mansa, ¿verdad? Creo que fueron todos. Sí. Somos responsables, hermanas, del adorno. Así que cuidemos nuestro hombre interior, siendo conscientes de que esto es lo que hará que nuestro templo luzca. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Yo lo voy a leer. Del 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día lo dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Hermanas, un día va a ser revelado
si realmente nuestro adorno era el correcto o el incorrecto. Y qué vergüenza. Porque el evento del tribunal de Cristo, dicen los teólogos, que es como un tipo podium, en donde entregaban las medallas de las Olimpiadas. Vamos a estar encima conforme nos vayan llamando, eso dicen los teólogos, ¿verdad? Nos van a ir llamando por nombre, uno por uno. Todos vamos a estar viendo. Y ahí va a estar la fogata y entonces todas mis obras van a ser puestas al fuego. Y ahí se va a demostrar si realmente era oro, piedras preciosas, o era madera, heno y hojarasca. Así que debemos de ser conscientes que ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Tal vez ha tardado mucho, pero ese día va a llegar y mi obra va a ser puesta al fuego para ser probada. Así que tengamos mucho cuidado, hermanas. ¿Cómo estamos edificando? Y el punto número 4 y último. Ya me voy a callar, ya. Mantengamos nuestro templo. Ahí va a estar el 4. Mantengamos nuestro templo en pie, apoyándonos en el Dios de pactos. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice ahí, 2 de Crónicas 3, del 15 al 17. Si alguna me puede ayudar a leerlo, por favor. No alcancé a notar. ¿Cuál era la cita, perdón? 2 de Crónicas 3, del 15 al 17. Gracias. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales las puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Muy bien. No había visto el chat, perdón. Dice que cuál es lo que aporta nuestro adorno, ¿verdad? En cada detalle expresamos amor, admiración, devoción y reverencia. Cuando nos adornamos, demostramos esas cuatro cosas. Amor, admiración, devoción y reverencia. Y ahora regresando a Crónicas, vemos que, por último, un edificio no puede mantenerse si no tiene columnas. Este templo tenía en particular 2 columnas y hasta Salomón les dio nombre. Una era Jabil y otra era Boaz. Jayil, algo así. ¿Qué significan esas 2 columnas, hermanas? Estas 2 columnas estaban frente al pórtico, o sea, a la entrada del templo. Representaban la completa sumisión y confianza que Salomón y todo el pueblo debían de tener en el Dios que estableció el pacto con David. Estas deberían de ser un recordatorio de que el Señor y sus promesas permanecen para siempre. Cada que el pueblo iba al templo y veía estas 2 columnas, ¿qué era lo primero que venía a su cabeza? El Señor y sus promesas permanecen para siempre. Hermanas, puse aquí algunos versículos que nos van a ayudar a tener en nuestra mente y en nuestro corazón ese pensamiento de que el Señor y sus promesas permanecen para siempre. Esas son nuestras 2 columnas que nos van a sostener. Traer todos los días esa verdad a mi corazón.
bajarla a mi corazón, traer esas palabras de Dios que están puestas en la Escritura y traerlas a mi mente. Eso es lo que me va a hacer que yo permanezca firme. ¿Cuáles son mis columnas? Pues aquí vamos a ver algunas de las columnas. Salmo 56. Y voy a empezar así como las tengo aquí. ¿Sale? Luisa, ¿puedes leer el Salmo 56, algunos versículos? Y luego Emma, el 59. Y luego mi hermana, la esposa del hermano Isidro, se me fue su nombre. Alicia. Alicia, mi hermanita Alicia, el Salmo 57. Y luego Mari, el 54. Y si tu mamá, Mari, quiere leer algunos del 63. ¿Hasta qué versículo, perdón? Vamos a leer solo algunos. Ok. Bueno, ya Empezamos con el Salmo 56. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios... el 3 y el 4, sí, perdón. Y en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Entonces, poner énfasis en el 3 y el 4. El día que yo temo, ¿qué tenemos que decirle a nuestro corazón? El día que yo temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanas, si tú estás asustada, si ha venido el pánico por esto que hemos estado viviendo, sabemos que no son cosas fáciles, pero ¿saben qué, hermanas? Yo estoy convencida que esto el Señor lo orquestó para probar el corazón de cada una de nosotras. Necesitamos salir diferentes de esto. No solo hablar de la enfermedad y de lo que todo esto está ocasionando. Claro que vamos a tomar las medidas necesarias, tanto que estamos teniendo una reunión con nuestra sana distancia, pero, hermanas, Dios quiere probar nuestro corazón y necesitamos salir diferente de esto. Entonces, si el miedo me invade, ¿yo qué le voy a decir a mi corazón? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Ahora vamos al Salmo 59. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Ajá, Emma, vamos a poner énfasis 9, 10 y 11. 9, 10. Okay, dice, 9 y 10. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Amén. Qué bonitas palabras, ¿verdad? A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios, dice esta versión, es mi baluarte. Esas deben de ser nuestras columnas, traer esa verdad a nuestro corazón. Salmo 57. Sí, hermanita. Y vamos a poner atención en el 2 y el 3. Correcto. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Amén. Dios dará su misericordia y su verdad. Amén. Entonces, ¿qué le tengo que decir a mi corazón? Clamaré al Dios altísimo. Al Dios, dice aquí, que todo lo hace para mí.
Qué palabras tan maravillosas. Los salmos están llenos, por eso elegí puros salmos, porque los salmos están llenos de palabras de verdad y de ánimo para nuestro corazón. Cuando mi corazón se encuentre turbado, inquieto, lleno de duda, lleno de afán, yo tengo que traer esas palabras a mi corazón. Y esas son las columnas de mi templo. Esas van a ser las columnas de mi templo. Por último, del Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Amén. Amén. Qué bonito, ¿no? Hermanas, la Biblia está llena de estas palabras. Por eso es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mis hermanas, eso representa esas dos columnas en el templo. Ellos debían de confiar en el Señor, que es el que establece. En Él hay fuerza y hay poder. Son símbolos de estabilidad, poder y fuerza. Esto sin duda solamente lo encontramos en Dios. Nunca en cosas terrenales que al final, por muy fuertes y hermosas que parezcan, son derribadas, como al final sucedió con estas dos columnas, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, hemos terminado. Ya que somos el templo del Señor, vamos a repasar nuestros puntos. Ya que somos el templo del Señor, edifiquemos nuestro templo sobre y en la presencia de Dios. Número 2, edifiquemos nuestro templo con los materiales que ya se han preparado y establecido. Número 3, adornemos nuestro templo. El adorno es parte esencial de nuestra construcción. Y número 4, mantengamos nuestro templo en pie, apoyándonos en el Dios de pactos. Vamos a llevar esto a la práctica. Ahí también tenemos una diapositiva de esto. Vamos a llevarlo a la práctica. Establece tu lugar y tiempo de adoración. Mi hermana, no puedes menos de esto. No puedo yo menos de esto. Establece tu lugar y tu tiempo de adoración. ¿Cuál va a ser ese lugar favorito tuyo? En donde vas a estar con el Señor a solas. Y acuérdense que vimos 2 Corintios 3:18. Mirando como en un espejo, cara a cara, la gloria del Señor, ahí es donde yo estoy siendo transformada. Número 2, dedícate a estudiar la doctrina de los apóstoles. Busca un discipulado o un grupo de estudio, mi hermana. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. Yo se los voy a leer. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermana, dedícate a estudiar la doctrina de los apóstoles. Busca un discipulado o un grupo de estudio. Estoy segura que lo va a haber. Si no lo hay, júntense y juntas estudien la doctrina de los apóstoles, nuestra herencia espiritual y sobre la cual debe ser edificada nuestro templo. Número 3, hermanas, tenemos que ser intencionales en adornar nuestro templo. Esto no va a venir por sí solo,
no va a venir de la noche a la mañana. Nosotros necesitamos ser intencionales. No sé si se entiende la palabra intencional. Quiere decir que yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que llevarlo a cabo. Y número 4, háblale a tu corazón constantemente las promesas y verdades de Dios reveladas en su palabra. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a leer Colosenses 3:16. Yo se los voy a leer, hermanas. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo tiene que permanecer la palabra de Dios? Abundantemente, nunca es suficiente. Nunca es suficiente la palabra de Dios. Yo tengo que estar constantemente memorizando, recordando, estudiando, para que puedan venir esas verdades a mi corazón y puedan ser esas 2 columnas que sostienen mi templo. Pues era todo, hermanas. Yo espero que haya sido de bendición. Para mí fue de mucha bendición. Les digo, todo esto surgió en un tiempo devocional, en un tiempo a solas con el Señor. Y se los comparto porque ahí podemos encontrar toda esa riqueza espiritual que el Señor quiere darnos a cada una de nosotras. Si alguna quisiera todo lo que yo tengo aquí, después se los puedo pasar también. Pues listo, Mari. Bueno, pues muchas gracias, Gaby. Vamos a orar para terminar. Sí. El tiempo de la enseñanza. Nuestro amado Dios, damos muchas gracias por esta enseñanza, damos gracias por tu palabra, damos gracias también porque si nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos templo de tu Espíritu Santo, somos tu templo y sabemos que tu presencia está en nosotras. Ayúdanos, por favor, a ser conscientes de ello, ayúdanos a adornarlo, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra habla del adorno. Damos gracias por Gaby, gracias por la disposición y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, Gaby, me tocó agradecerte. Gracias. A nombre de la Iglesia Bíblica Fuente de Gracia, pues damos muchas gracias a Dios por tu vida, porque ha sido de mucha bendición para las hermanas, ¿verdad? Para todas las hermanas que hemos podido escucharte, tanto la vez pasada como ahora. Y me gustaría leer ahí en Filemón, capítulo 1, del 4 al 7. Y dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y bueno, gracias Gaby por ser una mujer que ama a Dios, una mujer muy esforzada y con disposición de enseñarnos, ¿verdad? Con disposición de obedecer a Dios en el mandato de enseñar a las que sabemos menos, ¿verdad? Y aún hay entre nosotros hermanas que también tienen mucho conocimiento. Y gracias a Dios por tu vida, por ser una maestra del bien. Y esperamos pues que no sea la última vez, ¿verdad? Que estés con nosotras y que podamos estar aprendiendo. Y bueno, pues gracias a Dios por tu vida y gracias también a ti por la disposición que tienes. Y para nuestras hermanas, si hay alguna duda sobre el tema o si tenemos alguna pregunta o algo que quisiéramos